Y bien, estamos ahora con el presidente del Banco Central de Reserva. Hoy día ha habido algunas noticias. La inflación ha sido de solo 0.11% en septiembre, es decir, en el mes pasado. Y bueno, las exportaciones han crecido por primera vez 1.19 luego de varios meses. Entonces hay algunas noticias que podríamos llamar alentadoras. Hemos invitado al presidente del Banco Central de Reserva a conversar acerca de esto y de todo lo que tiene que ver con la coyuntura económica. Julio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo te va? Bueno, inflación 0.11 en Lima. Esto, ¿qué significa? Parece que ya la inflación anual regresaría al rango meta, como le llaman, es decir, sería menor al 3%. ¿Qué implica esto? Esperamos eso, incluso el último comunicado de la decisión de política monetaria, decíamos eso, que regresaba a fines del tercer trimestre, que es este septiembre. En noviembre esperamos que sea probablemente ligeramente negativa. Lo que pasa el año pasado también fue negativa, tanto octubre como noviembre. Entonces habría que ver de qué tan negativa es ahora frente a lo que fue el año pasado, ¿no? No. Si vemos los precios de alimentos de la última semana de septiembre, y si estos se mantuvieran completamente en octubre, habría una caída en precios de alimentos en promedio, ¿no? Pero los alimentos han estado aumentando los últimos meses, por ejemplo, el precio del pollo, y eso se ha reflejado además en las encuestas. Yo creo que parte de la caída de la popularidad del propio presidente tendría que ver con esta subida de alimentos. ¿Por qué han estado subiendo los alimentos? Por ejemplo, el pollo. En parte porque ha habido menor oferta de pescado. El precio del pescado entre enero y agosto subió 47%, mientras en los primeros 8 meses del año pasado casi no subió. El precio del pollo, que había caído en los primeros 8 meses del año pasado, ha subido cerca de 17%, en parte porque faltaba pescado, oferta de pescado que hizo también que subiera el pollo. Y el tercer factor ha sido aumento en el precio de la papa, que se está normalizando ya con el ingreso de papel a costa, ¿no? En cuanto a precio. Bueno, son factores temporales, ¿no? Son factores de oferta. De oferta, claro. Ahora, el tema del pescado se habrá originado en el famoso decreto supremo 005, en la nueva normatividad, digamos, pesquera. No quisiera meterme tanto en eso. Obviamente el gremio pesquero no está de lo más contento con las normas dadas, pero ha caído la oferta. O sea, no es solo problema de demanda, sino también ha caído la oferta, ¿no? No, el asunto sería preocupante si es que hubiese caído la oferta del pescado por depredación y no por alguna otra razón, ¿no? Pero ahí sí habría una preocupación. Ahí habría que investigar qué está pasando, porque entonces sí se convierte en un factor permanente. Es que realmente lo que debemos apuntar ahora es acuicultura, ¿no? Claro. Tilapia, basa, como sucre especial, etcétera, ¿no? Sí, pues efectivamente. Basa la traemos de Vietnam. ¿Ah? Basa, el pescado basa, lo traemos de Vietnam, ¿no? Sí, pues es un pescado que podría crecer en una zona tipo Pucallpa, etcétera, ¿no? Sí, pues en toda la Amazonía se podría hacer acuicultura de esas cosas, de tilapia, o basa, que también parece efectivamente muy costo aparente, muy costo eficiente, ¿no? Ahora resulta que estamos exportando, por ejemplo, paiches, pero internamente no se come mucho. Y tampoco se exporta tanto, ¿no? Es un pescado de lujo, ¿no? Sí, pues de acuerdo. De modo tal que este asunto inflacionario de los alimentos, digamos, se controlaría de ahora en adelante y habría, al contrario, bajarían los precios de algunos alimentos. Mira, simplemente si se mantienen los precios de la última semana de septiembre, habría una caída de precios de alimentos en octubre frente a septiembre. Así de simple. Precios mayoristas, ¿no? Que son los datos que tenemos con mucho detalle. Ajá, ya, o sea que eso puede ocurrir. Bueno, la otra información es que las exportaciones crecieron en agosto. Claro, han crecido las tradicionales y más bien las no tradicionales, que eran las que crecían, han decrecido, y eso no es una buena noticia, digamos, ¿no? Pero en conjunto han crecido por primera vez en varios meses 1.19%. Sí, no solo han crecido, sino gracias a ese crecimiento el déficit casi desapareció en agosto. En agosto el déficit que tenemos estimado es $3 millones, fue un déficit de más de 1.000 millones que tenemos entre enero y julio, ¿no? De balanza comercial. De balanza comercial. Y frente a julio han crecido la exportación del 20%, ¿no? En dólares. Ajá.
¿Y esto se proyecta, digamos, o es una cosa también temporal? No, estamos esperando en septiembre y diciembre realmente un superávit comercial de $400 millones, con los precios actuales, obviamente, que tenemos de metales, ¿no? Pero esto tiene que ver con alguna recuperación de la demanda externa o ¿cuál es la explicación parte de esto? Recuperación de precios. Los precios llegaron a su mínimo en junio en metales, se han recuperado este junio. Y segundo, parece que hay también señales de recuperación externa, si bien todavía no se está viendo con toda claridad en el caso de exportaciones tradicionales, ¿no? Textiles particularmente. Textiles, sí, pues está complicado textiles, ¿no? Sobre todo... Es que es una recuperación, las señales están ahí, son claras, pero es una recuperación tímida, si se quiere, ¿no? Lo que pasa es que se ha caído mucho la exportación a Venezuela, y Venezuela ya es un caso completamente patológico, ¿no? Si uno excluye Venezuela, realmente la caída de exportaciones no es tan grande, eso es cierto. De textiles estamos hablando. De textiles sí, y también de exportaciones no tradicionales. En general. O sea, desde octubre, después de las elecciones que ganó Maduro, hubo un ajuste dramático en el gasto de venezolanos. Entonces, un ajuste real, y segundo, también parece que había un mayor control de algunas exportaciones, digamos, casi ficticias, ¿no? Algunas han sido reales, ha caído la demanda, pero otras también parece que han sido ficticias, ¿no? Exportaciones peruanas allá. Peruanas ficticias. Que eran ficticias por estos, claro, estos incentivos perversos que hay ahí. En este momento el tipo de cambio oficial es 6.30, el tipo de cambio de mercado negro supera los 30 bolívares por dólar, ¿no? Bolívares fuertes por dólar. Sí, pues, imagínate. Entonces, claro, si uno importaba con 6.30... Bueno, esto con la evaluación reciente, de esta 4 y pico, no recuerdo exactamente cuánto, 4 y algo, ¿no? Ante la evaluación reciente que hizo Maduro. De acuerdo. Entonces, digamos, podríamos decir que la crisis internacional ya llegó a su punto más bajo también y que las cosas va a mejorar, aunque sea paulatinamente. Esa es la sensación, a pesar de los problemas que está causando realmente. Los problemas que hay para continuar con el gasto norteamericano, ¿no? Bueno, ese es un asunto insólito, ¿no? No tan insólito. Bueno, ya había ocurrido antes. Desde 71 pasó 17 veces. 17 veces, sí. Que se interrumpió, es decir, sí, que ha cesado, se ha cerrado el gobierno federal. Sí, sí. 17 veces. 81 como 11 veces. La más larga es la 90. Usualmente ha sido fin de semana, es cierto. Fin de semana, muy poquito. No, pero el 95 y 96 fue 21 días. Fue en noviembre, después se dio una tregua que duró fin de noviembre, parte de diciembre, y nuevamente continuó el cierre, ¿no? Hasta enero del 96. Y se estima que eso costó más de 1% de producto, ¿no? O sea que eso puede... En este momento se está estimando que costaría, estimaciones que están teniendo varios economistas, costaría casi 0.5 puntos por semana, ¿no? 0.5 puntos anualizados del Producto Bruto Interno por semana. Pero es altísimo. Sí, claro. Es un impacto fuertísimo. Sí. Y por eso... En una economía que venía ya recuperándose más o menos. Probablemente la Reserva Federal también ha sido uno de los factores que determinó que no se iniciara el retiro del seguro cuantitativo en septiembre, ¿no? Claro, es decir, que siguieran emitiendo para comprar bonos. El temor a que hubiera estos vientos en contra del lado fiscal. En el comunicado mencionaron siempre las subida de tasas hipotecarias, pero creo que influyó mucho estos vientos en contra fiscales, digamos, ¿no? Ahora, y el problema es que, digamos, el desencuentro entre republicanos y demócratas es tal que no se avisora una solución fácil a este tema. Es decir, podría tomar un tiempo. ¿O tú crees que esto se va a resolver rápidamente? Mira, no se espera que tome. Sería costoso y el costo no sería lineal. Probablemente no sería 0.15 por semana. Si no sigue retrasándose, va a ser probablemente casi exponencial el costo, ¿no? Este costo es fácil de explicar, simplemente no se puede considerar parte del producto realmente las horas que deje de trabajar los 800.000 trabajadores que han mandado ahora a su casa, ¿no? Sin paga. Obviamente tal vez la primera semana no ajuste su gasto, tal vez la segunda no tanto, pero a partir de la tercera pues dejar restaurantes, a cines, etcétera, comienza a afectar el producto y comienza a generar incertidumbre también en empresas, ¿no? Ahora, ¿por qué
son 800.000 trabajadores, porque en todo el gobierno federal deben ser, son, entiendo, como 3 millones o 2 millones de trabajadores. ¿Por qué solo 800.000 deberían cerrar todo? Porque no hay ley de presupuesto. 16% de la fuerza laboral trabaja en el gobierno en Estados Unidos, pero 82% creo que el gobierno local y regionales. O sea, 18% y 16%, digamos 3%, 4% del gobierno federal. Lo que están ajustando es lo que se llama el gasto discrecional, que no es tan discrecional porque es defensa, justicia, un montón de cosas, y sí en los gastos mandatorios, ¿no? Ajá, los gastos mandatorios, ya. Bueno. Pero ya tenía que venderse una definición norteamericana propiamente, ¿no? Claro, bueno, sobre eso vamos a hablar después con Charles Philbrook, a ver qué nos explica sobre el tema, que es interesante. Bueno, tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo, regresamos. Esto no se mueve solo. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. ¿Cuánto tiempo he soñado en construirte esta casa? Seguimos conversando con Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva. Bueno, entonces vemos que las cosas podrían empezar a mejorar, aunque hay una incertidumbre en el tema de Estados Unidos. China parece que ha controlado esa desaceleración y podría estar nuevamente en una cierta aceleración muy ligera, ¿no? Sí, se espera 7-8 de crecimiento para este año, incluso el cuarto trimestre algunos proyectan crecimiento más de 8%. Lo que hay un rebalanceo, servicios está creciendo más que manufactura y construcción primer semestre, es que es parte del rebalanceo. Servicios obviamente demanda algo menos de materias primas, pero a la larga favorece urbanización, expansión de la fuerza laboral y es parte del rebalanceo que tiene que lograr. Hasta hace 3 meses, la mayor parte de los encuestados, una buena parte de los encuestados que manejan portafolios, temían mucho un aterrizaje forzoso de China. Es decir, realmente una desaceleración brusca, por lo complicado que es esta transición de depender de inversión y exportaciones a depender de consumo. Ese porcentaje se ha ido reduciendo en el tiempo. En todo caso, poca gente espera una desaceleración importante este año y el próximo, ¿no? Bueno, claro, eso es de alguna manera subestimar la capacidad de la dirigencia china para manejar estos procesos, que hoy se ha revelado hace 2 o 3 décadas como muy capaces, una cosa, hay quienes sostienen que podrían estar incubándose burbujas financieras, inmobiliarias en la China. ¿Hay algo de eso? Da la impresión que la dirigencia actual está más dispuesta precisamente a estar sacrificando algo de crecimiento para estar logrando este balanceo. El tener realmente que el producto estuviera dirigido a inversiones era una cosa insostenible. No podían seguir creciendo las inversiones porque de repente había casi 50% del producto. Sí, porque eso tenía que depender más de su mercado interno, ¿no? Claro, pues ya no sabían en qué invertir, además iban a terminar sobreinversión, algunas ineficientes, etcétera. Pero en todo caso, en el corto plazo, y el corto plazo estoy hablando hasta el 2014, nadie espera realmente un aterrizaje muy grave, ¿no? Ya la discusión se comienza a complicarse, uno habla 2015, 16, 17, ¿no? ¿Y Europa, cómo ves Europa? Europa parece haber tocado fondo en cuanto a recesión, pues no es para entusiasmarse en cuanto a crecimiento, simplemente está dejando de crecer. Incluso buena parte de los periféricos han comenzado a crecer, incluso el segundo trimestre. Y España se espera que haya crecido este trimestre que acaba de terminar, el tercer trimestre del año, ¿no? Por después una caída muy prolongada. Claro. Y no va a ser crecimiento importante, simplemente deja de caer, si se quiere, ¿no? Claro. Pero eso ya de por sí es una señal, es importante. Los riesgos subsisten, hay un montón de riesgos, pero ciertamente mucho menores los que pudieron ver hace 15 meses. Si como hubiéramos conversado acá antes de julio del año pasado, hubiéramos estado muy preocupados acerca si el euro sobrevivía, si cuántos países podían salirse de la zona euro, etcétera, ¿no?
Eso casi ha desaparecido en este momento con una preocupación, al menos en el futuro cercano, ¿no? Bueno, pero el problema es que muchos países europeos no están haciendo, España sí las está haciendo en alguna medida, no sé si Grecia está haciendo las reformas que tiene que hacer, en fin. Está siendo obligado a hacerlas. Ahora, Grecia era precisamente, probablemente, el país que respondía a los prejuicios que tenían los alemanes en cuanto a gasto público excesivo, claro. Probablemente beneficios laborales excesivos para unos sectores de trabajadores, para el sector público, etcétera, ¿no? El caso de España, más bien, si bien tuvo un déficit estructural antes de la crisis de un superávit de 2%, 2,1% de producto, ¿no? Superávit fiscal, ¿no? De acuerdo. Bueno, entonces, aparentemente la demanda externa no va a caer, probablemente se mejoraría. ¿Qué pasa con las expectativas de los empresarios en el Perú? Porque las expectativas estuvieron cayendo y hay una discusión acerca de si caían porque las exportaciones estaban cayendo por la crisis internacional o por los cambios de políticas del gobierno, en fin, la GAF de Repsol y todo lo demás, que después fue enmendado, ¿no? Fue enmendado claramente por el gobierno, pero subsistió un cierto, digamos, desconcierto. Entonces, ¿cómo ves este tema? Yo creo que hay varios factores. Uno, obviamente, ha sido una sensación, la caída de precios de exportaciones, la percepción de desaceleración china que hubo el primer semestre de este año. Incluso creo que modificación del tipo de cambio, como la que hubo, está asociada muchas veces a crisis. Y obviamente también afectó a los Repsol. Creo que afectó a las expectativas. Ahora, en las encuestas que tenemos, usted hace varios meses, cuando se le pregunta cómo ve la demanda para su producto o su sector, viene creciendo. Y la última que tenemos, que es la de agosto, recién estamos procesando la de fin de septiembre, que está terminando, si hay un salto importante cuando expectativas positivas con respecto a las ventas de las empresas, con respecto a cómo ve el sector donde está, etcétera. Mañana lo que ha sido cayendo es perspectiva con respecto a la economía. Pero ese es simplemente que piense lo que pasa de algo que no tome el pulso. Es más difícil, es más lo que recoge conversaciones con terceros, o lo que recoge realmente la prensa, o de un discurso, una conferencia que escuchó, lo que sea, si quiere usted, ¿no? O sea, que no están escuchando a Julio Velarde, digamos. Bueno, o al ministro de Economía. Hay solo una pequeña caída. Bueno, sí han escuchado al ministro de Economía y al presidente cuando dijo que se venían las vacas flacas o algo así, que eso fue un error, pues, ¿no? Pero a eso te refieres, es decir, por un lado, cuando tú les preguntas por sus empresas... O sea, cuando uno le pregunta por lo que ellos conocen, lo que ellos están tomando el pulso diariamente, que la venta de sus empresas, lo que conoce el sector en que están metidos, las expectativas no solo son positivas, sino están volviendo cada vez más positivas. En nuestra encuesta, en la de apoyo social, algo similar, aceleración de proyectos de inversión, demanda a 3 meses, contratación de personas. Pero cuando se le pregunta sobre cómo cree que está la economía a 3 meses, el PBI, digamos, la expectativa es ligeramente negativa. Pasó de neutral 50-48. Pero eso es más bien qué piensa el agregado del todo que no conoce, del todo que simplemente vislumbra por lo que pueda leer, escuchar, etcétera, ¿no? Ya, de acuerdo. Entonces, eso sería, si están mejorando las expectativas, ¿qué ha pasado con el tema de la inversión privada? La inversión privada ha venido cayendo, como digamos el crecimiento ha venido subiendo, pero la tasa de crecimiento se ha venido desacelerando. Sí, claro, pero tiene que desacelerarse. Ya tenemos una inversión que el año pasado fue 26.8% del producto. Este año esperamos que esté encima de 27% del producto. ¿La inversión privada? La inversión total. Incluyendo la pública. No, la inversión privada está creciendo 7 y pico % más que producto. La inversión minera, pongamos el primer semestre de este año, que son las últimas cifras que tenemos, ha crecido 20% frente al primer semestre del año pasado. Pero eso es por Toromocho, por Toromocho, La Bamba, no es una lista como 12 proyectos. Ya, claro, son los que estaban en marcha, los que no han sido paralizados, digamos, están creciendo. Bueno, incluso se ha seguido gastando algunos que están paralizados, la verdad. Bueno, claro, Juan está haciendo sus reservorios. Y otros que... Hasta que Ibeco se ha gastado este semestre, ¿no? ¿La Ibeco también? Sí. Eso es una muy buena noticia. No sé, supongo que la exploración, no puede ser sin nada contigo con un nuevo gasto de exploración, ¿no? Pues no suficiente para decir ese proyecto, ¿no? Claro. Bueno, y entonces,
la inversión privada del próximo año... No, esperamos que crezca más que el producto. Realmente estamos esperando que el 2016 la inversión sobre el producto esté superando el 29%, que es una tasa bien alta. Y ya, incluso con 25, no a 25, y éramos el país en América Latina que tenía mayor participación de inversión de producto, ¿no? Incluyendo la inversión pública. Incluyendo la inversión pública, pero la inversión privada está creciendo más que el producto. Claro. Lo que pasa, no puede crecer mucho más que el producto una vez que llegue a esos niveles, ¿no? Si no teníamos los problemas de China, que si podemos a crecer, vemos los problemas que causa posteriormente, ¿no? Entonces, tienes una visión muy optimista de lo que está pasando y lo que va a pasar. Más que muy optimista, no tan pesimista, diría yo, ¿no? El crecimiento que esperamos para este año es 5,5%, el crecimiento que esperamos para el próximo año es encima de 6%, en gran medida por proyectos mineros que ya han comenzado a desarrollarse y cuya producción comienza, incluso en el caso de Toromocho a fin de este año, diciembre de este año, y en el caso de otros van a estar a lo largo de 2014, 15, 16, ¿no? Ahora, si tuviéramos una inversión más, digamos, importante, más rápida en lo que se refiere a infraestructura, una inversión pública y de asociaciones público-privadas en carreteras, puertos, etcétera, podríamos crecer a más de 6%, ¿no? No solo infraestructura, yo creo inversión privada que está enfrentando una serie de trabas, ¿no? Que también desalienta a los inversionistas. En la encuesta que hizo Apoyo a las diferentes empresas, todavía muchos de ellos creen que el gobierno parece casi enemigo de la inversión por las trabas que pone. Lo bueno, si algo bueno hay de esta desaceleración, de esta preocupación de la desaceleración que hubo, es que el gobierno comenzó una preocupación intensa por destrabar algunos proyectos y comenzar a limpiar algunos de estos trámites excesivos, que es una tarea que no es simple, ojalá que continúe y ojalá se ponga más esfuerzo en ella, ¿no? El gobierno se acaba de aprobar un proyecto de ley en la Comisión de Presupuesto, estableciendo una nueva regla fiscal, una ley de fortalecimiento fiscal, un nuevo sistema, digamos, para medir y para establecer los límites del gasto público, digamos. ¿Tienes alguna opinión sobre eso? Mire, lo que había ahora era una regla que ha sido violando continuamente las reglas fiscales anteriores. Creo que en gran medida la responsabilidad fiscal que en los últimos años ha sido por los ministros que hemos tenido, más por la regla que se fue violando. Tal vez fue muy estricta antes. Se inició con un crecimiento del gasto que no podía superar 3%, que obviamente era absurdo. El producto crecía 7-8%, el gasto público no podía crecer 3%. Después se fue relajando. Con Carranza no se puso límite para el gasto de inversión, pero sí para el gasto corriente. Y después se ha seguido relajando. Ahora está entrando a una regla fiscal que, si bien uno podía discrepar de aspectos puntuales, etcétera, lo cierto es que probablemente es mejor que lo que tenemos ahora, ¿no? Y ¿hay alguna novedad respecto de los directores del Banco Central de Reserva? No que yo sepa. Bueno, se ha anunciado la semana pasada que, bueno, hay el deseo del presidente del Congreso de que se vuelva a proponer a los tres que abortados la vez pasada, digamos. Y hay varios grupos que están en esa propuesta, pero todavía no ha quedado claro a nivel de todos los grupos, ¿no? Pero sería conveniente, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Muy bien, pues. Julio Velarde, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. En la Hora N. Fue el presidente del Banco Central de Reserva. Vamos a una pausa. Regresamos con Charles Philbrook, director de Estudios Económicos de Datum Internacional, para ver el asunto del cierre del gobierno federal norteamericano.